día tras día seguirás mejorando si vienes conmigo, ¿no? Y dice lo siguiente, a la retribución económica que aquellos exigían, los sofistas, a cambio de impartir sus enseñanzas a los jóvenes, Platón le opone la actitud desinteresada y gratuita que caracteriza la relación de Sócrates con estos, ¿no? Podría decirse que toda la empresa socrático-platónica, todo el trabajo, toda la filosofía platónico-socrática insiste en el punto de mostrar lo peligroso que en términos ético-políticos puede ser para un joven encomendar el cuidado de su alma a un sofista, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Lo más preciado que tenemos, diría Sócrates, es el alma. La llamada en griego, alma, se dice la psique. Em, Cuando ya estamos en este periodo socrático-platónico, de reflexión de la antigua, de la Atenas clásica, el alma, o la psique, para, digamos que mantener el vocablo griego, ¿no? Alma. El alma no es un mero soplo, no es un aire, como diría Descartes, esparcido por todo el cuerpo. Para Sócrates y Platón, el alma es una especie de centro de la persona humana, ¿sí? Aunque no existe para ellos el concepto de persona, ese concepto no existe, ese es un centro que tiene que ver para Sócrates y Platón con una especie de virtud, con el ethos, el alma y el carácter. Ethos es algo así como carácter, pero también el alma es, diría Sócrates y Platón, el alma es el centro del conocimiento. El conocimiento se da en el alma, ¿sí? Es el alma la que conoce. Entonces el alma es el centro de la psique, de donde se dan estas dos cosas, los valores, la virtud, el carácter eh, y la episteme. Entonces lo que el sofista educaría, a final de cuentas, sería el alma. Entonces dice Sócrates y Platón, que nos dice aquí el autor, todo el proyecto de Sócrates y Platón está en cierta medida pensado para presentarnos una preocupación. Sí, dice, mostrarnos qué peligroso es que un joven encomiende el cuidado del alma a un sofista. ¿Sí? Entonces vean la importancia, ¿no? de esto, qué es lo que, qué es lo que quiere hacer en cierta medida Sócrates consciente a este jovencito, ¿no? Dice, puesto que del trato que ésta reciba, o sea, el alma, del trato que ésta reciba se desprende el carácter bueno o malo del hombre y la correspondiente felicidad, posibilidad de ser feliz o desgraciado en su vida. O sea, en esa decisión de elegir una especie de educador, se nos va nuestra posibilidad de ser felices o desgraciados en vida. Es tan importante la educación, dice Platón y Sócrates aquí al respecto, es tan importante educarse y la educación y la formación es algo que tiene que ver con el alma. Tan importante eso que el hecho de que seamos buenos o malos, ¿no? Ese carácter bueno o malo que se da en el alma va a depender del educador. Y es triste, diría Platón, que la mayoría de la gente se lo dé a un sofista, se lo encarga un sofista, ¿no? Dice, ello aparece cristalizado en la pregunta que Sócrates le dirige al joven Hipócrates, quien se halla deseoso de conocer al afamado Protágoras a fin de hacerse mejor a través de su trato y de llegar a ser ilustre en la ciudad, ¿no? Sócrates le dice, ¿sabes a qué clase de peligro vas a exponer tu alma? Para no caer, por tanto, dice, en la opción sofística, es crucial que los padres no se desentiendan de los asuntos relativos, dice, al cuidado de la educación de sus hijos y logren que estos lleguen a ser personas de bien. La preocupación por la educación de los jóvenes, a fin de que lleguen a ser lo mejor posible a través del cultivo y ejercicio del saber, se torna desde la apología, que revisamos un poco la sesión anterior, a las leyes, un tema clave que recorre el pensamiento político de Platón, ¿no? O sea, el legislador
el político, el gobernante, tiene que tener estas cualidades de ser un buen educador para Platón, ¿no? La ética y la política son temas que para Platón están relacionados, ¿sí? Entonces, al hablar de política, también estamos haciendo ciertamente referencia a la ética, y la ética tiene que ver con la felicidad individual de los ciudadanos. Por eso Sócrates se perfila en estos diálogos de juventud como una especie de médico de las almas, ya que en estos diálogos de juventud él invita al cuidado del alma, ¿no? Es un técnico, una especie de médico del alma, como aquel que cuenta con ese saber que apunta al mejoramiento de las almas de los jóvenes. De ahí que en un diálogo de transición, como es el Gorgias, que es otro diálogo de Platón, el Gorgias, llega a decir que él es el verdadero político. Sócrates es el verdadero político. Dice, creo, Sócrates, que soy uno de los pocos atenienses, por no decir el único, que se dedica al verdadero arte de la política, al ethos politike techne. El verdadero arte de la política tiene que ver con el mejoramiento de las almas de los ciudadanos. Y el único que la practica en estos tiempos, ¿no? Por contraposición, dice, se infiere a lo largo de los diálogos tempranos que los políticos tradicionales atenienses no disponen de tal técnica política, ¿no? De esa técnica para el mejoramiento de las almas. Pero más allá de que el tópico del verdadero político es el tópico que apenas vimos que aparece un poco esbozado en la apología a través de esa pregunta que hacía Sócrates de quién sería el mejor instructor para los jóvenes. Platón dice, procura poner en cuestión que ese saber se encuentre en manos de los sofistas. O sea, continuamente los diálogos de Platón, al menos los diálogos de juventud y algunos de transición, donde está empezando Sócrates a presentar una crítica a los sofistas, constantemente lo que hace Platón es poner en cuestión que los sofistas sean los verdaderos educadores. Entonces, los sofistas son en esa medida también políticos, que influyen en la política ateniense y también educan a los futuros políticos atenienses, ¿no? Dice, la pregunta acerca de qué sujeto hace mejores a los hombres en cuanto a su educación o la adquisición de la virtud, ¿no? ¿Quién es conocedor de esta clase de excelencia, de la humana y de la política, ¿no? Esa pregunta, ¿no? De qué sujeto hace mejores a los seres humanos, que era algo que Sócrates ya decía en la apología, ¿no? Que él es el que se preocupaba por el bienestar de los ciudadanos, ¿no? ¿Quién es conocedor de esta clase? Se repetirá de aquí en más con frecuencia a lo largo del corpus, o sea, de todas las obras de Platón, del corpus platónico, y terminará sobre todo, es a partir del periodo de madurez, en el que, como veremos, la política adquirirá una clara fundamentación metafísica a través de la teoría de las ideas, ¿no? Por encontrar su lugar natural en el tópico del filósofo rey. No sé, ese cuestionamiento que va a aparecer en el corpus platónico de quién es el más capacitado para hacer mejores a los individuos, a los seres humanos, va a ser una constante en las preguntas y en las temáticas de los diálogos platónicos. Y fundamentalmente acabará, dice, cuando la política ya se va a ver desde la perspectiva del pensamiento maduro de Platón. Y eso se verá en la República. ¿Sí? La República es una de las obras de madurez o llamadas del periodo de madurez platónico, donde ya hay una especie de metafísica, ya hay un planteamiento metafísico que fundamenta la política. ¿Sí? La política, como iremos viendo, será fundamentada en, ¿qué será? Será fundamentada en la metafísica. ¿Sí? La política se fundamentaría en la metafísica. Dice, si bien el Gorgias, el diálogo de Gorgias, Sócrates se calificará a sí mismo como el verdadero político, ya en el marco de su examen de las otras contrapuestas de penas posibles, reconoce en la apología
que él es el verdadero benefactor de la ciudad. Sí, recordarán esta idea, ¿no? Que él decía, bueno, me están juzgando a mí, pero si ustedes miran, yo soy de los individuos que más bien le han hecho a Atenas, ¿no? Quizá yo soy el que más bien y bondad le ha traído para poder hacer felices a los ciudadanos, exhortándolos a vivir.